Los años 2000 fueron una década llena de expectativas electrizantes, en la que cada nuevo anuncio tecnológico sonaba como una promesa de cambiar nuestro mundo para siempre. Las empresas presentaban sus inventos con la confianza de que solo se necesitaba valentía e innovación para redefinir el futuro. Sin embargo, no todas las visiones se hicieron realidad. Algunos productos irrumpieron en escena con un aplauso atronador y poco después desaparecieron en silencio, dejando tras de sí solo una colección de dolorosas lecciones sobre ideas sobrevaloradas, esperanzas mal dirigidas y un mercado que no se deja engañar. En este vídeo, repasamos 7 productos que en su día fueron celebrados como revolucionarios, pero que finalmente se convirtieron en los fracasos más espectaculares de los años 2000. 1. Segway PT. Cuando el Segway PT fue presentado en 2001, el mundo contuvo la respiración. Este vehículo de 2 ruedas y autoequilibrado se presentó como el invento que reordenaría nuestras ciudades y haría innecesario caminar o ir en bicicleta. Los inversores estaban entusiasmados. Los medios hablaban de una revolución inminente y la innovadora tecnología de sensores se consideraba una maravilla técnica de su tiempo. Pero pronto quedó claro lo grande que puede ser la brecha entre la visión y la realidad. El alto precio disuadió al público en general, su aspecto inusual hizo dudar a muchos, y las estrictas regulaciones legales obstaculizaron su uso en espacios públicos. En lugar de convertirse en parte de un futuro urbano, el Segway PT acabó siendo una curiosidad, utilizado por servicios de seguridad de centros comerciales o guías turísticos, pero muy lejos de su sueño original. En 2020, la producción se interrumpió definitivamente. El Segway no fue recordado como un símbolo de progreso, sino como una advertencia de que incluso las ideas más brillantes pueden fracasar si no se adaptan a las necesidades cotidianas. 2. HD-DVD. A mediados de los años 2000, con la llegada de los medios domésticos de alta definición, se desató una encarnizada batalla por el siguiente gran formato. Y el HD-DVD irrumpió en escena con enormes expectativas. Toshiba, Microsoft, Paramount y Universal respaldaron esta tecnología y la presentaron en 2006 como una alternativa económica y de impresionante calidad a la competencia. Las imágenes nítidas, la fabricación más barata y la sólida alianza detrás hicieron creer a muchos que el HD-DVD definiría el futuro del cine en casa. Pero la realidad cambió más rápido de lo que los desarrolladores pudieron reaccionar. Sony se aseguró el apoyo de poderosos socios como Disney y Warner Bros., y de repente, cada vez más estudios se pasaron exclusivamente a Blu-ray. Los consumidores, ya confundidos por 2 sistemas rivales, se decantaron por el formato que les prometía más contenido y el HD-DVD quedó atrás. Cuando finalmente grandes minoristas como Walmart y Best Buy comenzaron a retirar los reproductores HD-DVD de sus estanterías, el final fue inevitable. Técnicamente sólido, pero sin el respaldo del mercado, el HD-DVD se convirtió en una lección de que la innovación carece de sentido si no es apoyada por la industria. El formato desapareció tan rápido como había llegado. Una víctima silenciosa de una guerra perdida que nunca debió librarse. 3. Motorola ROKR E1. Cuando Apple y Motorola unieron sus fuerzas en 2005, la expectación era enorme. El Motorola ROKR E1 debía ser el primer móvil con integración completa de iTunes, un intento audaz de llevar el mundo de la música a la comunicación móvil. Muchos creyeron que este dispositivo cambiaría para siempre la forma en que experimentamos la música en movimiento, pero en lugar de un hito, surgió un producto que fue aplastado por sus propios compromisos. Apple limitó artificialmente el almacenamiento a solo 100 canciones, independientemente del espacio realmente disponible. La transferencia tardaba una eternidad, la carcasa resultaba torpe y la interfaz de usuario parecía de una época anterior. En lugar de generar entusiasmo, el ROKR dejó sobre todo asombro sobre cómo 2 gigantes tecnológicos pudieron implementar un dispositivo con tanto potencial de forma tan poco convincente. Para Apple, finalmente fue menos un triunfo que una llamada de atención.
que confirmó que debían seguir su propio camino, un camino que poco después llevó directamente al iPhone. El Rocaer E1 quedó como símbolo de un momento perdido, un producto que apareció en la década correcta, pero fue desarrollado con un espíritu equivocado. 4. Nokia N-Gage. Cuando Nokia presentó el N-Gage en 2003, la ambición era audaz: crear un dispositivo que fuera a la vez un móvil completo y una consola de juegos portátil. Para muchos, sonó como el primer avance real hacia un futuro en el que ya no tendrías que elegir entre jugar y comunicarte. Técnicamente, la idea era fascinante. Multijugador Bluetooth, reproducción de MP3, funciones de teléfono y un diseño que se diferenciaba claramente de los móviles convencionales. Pero precisamente esta particularidad se convirtió en su ruina. La famosa conversación lateral, en la que tenías que sujetar el dispositivo de lado a la oreja, hacía que hablar por teléfono fuera incómodo y embarazoso. La disposición de los botones y la ergonomía pronto se sintieron como una lucha contra el dispositivo. Y tener que quitar la batería para cambiar un juego llevó a la desesperación incluso a los usuarios más pacientes. Aunque Nokia más tarde corrigió algunos errores con el N-Gage QD, el daño ya estaba hecho. El dispositivo nunca pudo competir con la Game Boy Advance, y como la biblioteca de juegos seguía siendo pequeña y el precio alto, incluso los fans más leales se alejaron. En 2005, el hardware fue descontinuado, y con los años, el nombre N-Gage se desvaneció, no como un triunfo, sino como uno de los errores de cálculo más impresionantes en la historia de los videojuegos. Un sueño valiente que fracasó en su propia implementación. 5. Sony Milo. Cuando Sony presentó el Milo en 2006, abreviatura de My Life Online, parecía que se había creado un dispositivo que encajaba perfectamente con la cultura juvenil de la época. Un mensajero compacto para la era del Wi-Fi, equipado con Skype, Google Talk, AIM, reproductor de música, navegador web y un teclado deslizante que transmitía inmediatamente la sensación de libertad digital. En una era en la que los datos móviles eran caros, Milo parecía una solución inteligente: comunicar, chatear, escuchar música, todo sin contrato de móvil. Pero la idea se esfumó más rápido de lo que Sony pudo reaccionar. La falta de conexión móvil hacía que el dispositivo dependiera de los puntos de acceso Wi-Fi, que en 2006 no estaban ni mucho menos disponibles en todas partes. Y mientras Sony intentaba establecer una nueva tendencia, el futuro ya se vislumbraba. Los smartphones se desarrollaban rápidamente y ofrecían no solo mensajería, sino un universo entero de funciones, todo en un solo dispositivo. Errores de marketing y un público objetivo demasiado pequeño aceleraron el fracaso. Ni siquiera la segunda generación de 2008 pudo detener la disminución de la atención. Al final, el Milo desapareció silenciosamente del mercado. Un indicio temprano de que la siguiente gran revolución ya estaba en marcha y de que ningún producto de nicho podría resistir el tsunami de los smartphones. 6. Apple G4 Cube. Cuando Apple presentó el Power Mac G4 Cube en el año 2000, la presentación se sintió como el nacimiento de un objeto de diseño, no de un ordenador. Un cubo de acrílico cristalino, silencioso, compacto, técnicamente impresionante y estéticamente casi futurista. El Cube parecía una mirada al mundo del mañana. Los críticos se deshicieron en elogios, y muchos creyeron que Apple había creado un nuevo estándar que fusionaría función y arte. Pero detrás de la superficie perfecta, el cubo comenzó a desmoronarse muy rápidamente. Su alto precio lo puso en competencia directa con Macs más potentes, y la limitada capacidad de expansión dejó perplejos a los usuarios profesionales. Además, surgieron informes de microgrietas en la carcasa, que hicieron que la obra maestra caramente pagada pareciera de repente frágil. Aunque el Cube nunca tuvo un problema masivo de sobrecalentamiento, la construcción sin ventilador fue suficiente para generar dudas sobre su fiabilidad a largo plazo. Todo esto llevó a Apple a detener la producción menos de un año después de su lanzamiento, un final abrupto para un dispositivo que, ópticamente, se adelantó a su tiempo,
pero que en la práctica no satisfizo las necesidades de los usuarios. El G4 Cube sigue siendo un símbolo de la tensión eterna entre belleza y practicidad, brillante en su forma, pero implacablemente derrotado por la vida cotidiana. 7. Google Wave. Cuando Google presentó Wave en 2009, parecía que iba a comenzar un capítulo completamente nuevo en la comunicación digital. La plataforma unificaba correo electrónico, chat, edición de documentos y colaboración en tiempo real en un único y ambicioso sistema. Se podían escribir mensajes en tiempo real, incrustar archivos, trabajar juntos en contenidos y todo ello en una interfaz que debía parecer el futuro de la interacción en Internet. Pero precisamente esta visión fue la perdición de Wave. La complejidad del servicio abrumó a muchos usuarios desde el primer inicio de sesión. La interfaz resultaba inusual, sus posibilidades difíciles de captar, y Google apenas ofreció orientación sobre cómo se debía usar Wave en el día a día. Mientras la tecnología impresionaba, la utilidad seguía sin estar clara. Los terceros se mantuvieron al margen, y el público en general no encontró acceso a un producto que quería hacerlo todo a la vez, y por ello, al final, no fue realmente nada. Tras un breve momento de entusiasmo, el interés disminuyó rápidamente. Ya en 2010, Google detuvo su desarrollo, y en 2012, Wave fue desconectado definitivamente. Lo que quedó no fue un triunfo, sino una lección. La innovación no solo requiere valor, sino también comprensibilidad. Incluso la idea más avanzada pierde su valor si la gente no sabe cómo vivir con ella. Si hoy echamos la vista atrás a estos 7 productos fallidos, reconocemos algo más que simples decisiones empresariales erróneas o fallos técnicos. Cada uno de ellos cuenta su propia historia, de esperanzas desmedidas, de valiente espíritu inventivo, pero también de la implacable realidad de un mercado que nunca reacciona solo a los sueños. El Segway quiso cambiar las ciudades, y sin embargo siguió siendo una rareza. El HD-DVD luchó valientemente, pero perdió contra una alianza todopoderosa. El Motorola ROKR E1 demostró cómo incluso los grandes nombres pueden fracasar si su visión no se implementa de manera consistente. Nokia N-Gage y Sony Milo fueron emocionantes precursores de un futuro que luego fue arrollado por los smartphones. El G4 Cube de Apple demostró que la belleza por sí sola no es suficiente, y Google Wave recordó al mundo que la innovación solo tiene sentido cuando la gente la entiende. Estos fracasos no son vergonzosos, son guías. Nos muestran lo cerca que están el éxito y el fracaso, y lo rápido que una idea brillante puede caer en el olvido si no llega a la vida cotidiana de las personas. Porque al final, no solo importa lo que es posible, sino lo que se necesita. Y quizás precisamente ahí radica el valor silencioso de estos productos. Nos recuerdan que la verdadera innovación no surge del ruido de las grandes promesas, sino de la profunda comprensión de aquellos que deben usarla.